tú, hijo de hombre. Ok, a Ezequiel se le llama hijo de hombre una y otra vez porque él representa la venida del último. Yahushua muchas veces habló del hijo del hombre en tercera persona para referirse a sí mismo en ese momento y para referirse a la venida del último. Por eso hablaba en tercera persona. Entonces aquí Ezequiel representa al último porque Yahweh lo llama hijo de hombre. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseñen sobre él la ciudad de Jerusalén. Entonces tenía que ser un modelo de la ciudad de Jerusalén. Y pondrás sitio contra ella. Entonces tenía hacer como una maqueta de Jerusalén. Casi que como, o sea, cualquiera que lo ve hubiese dicho que estaba jugando muñequitos, ¿verdad? Porque estaba haciendo una maqueta y haciendo como que venían a atacar la ciudad. Pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Entonces está diciendo que es una señal para la casa de Israel. Ahora, lo que viene es por lo que me preguntan. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Entonces, él iba a representar iba a ser una representación del el tiempo que el pueblo estuvo en pecado y por ende del castigo que vendría para ellos por ese tiempo de pecado. De un lado por Israel y del otro lado por Yahudá, que curiosamente con lo que hablaba ahora, representan el hecho de que tendría que venir el primero y el último, como los dos lados del rostro de Yahweh, o de la manifestación de Yahweh, como sacerdote y como rey, como brazo y como mano, como agua y como fuego, como espada y como arco, como puerta y buen pastor, como cordero y como león, y etcétera, etcétera. Saben que la lista es larga, los que ya me conocen. Entonces, dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Yahushua vino y dijo, yo vengo por las tribus perdidas. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice, el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días de un lado. Curiosamente, el nombre de Yahushua tiene el valor numérico 391, como el primero en manifestarse. Y aquí vemos de un lado 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Yahushua vino y pagó por los pecados de la casa de Israel. Y eso tiene que ver con que pasaron 390 años en pecado. Entonces estaba diciendo que iban a estar, y bueno, es que de hecho hay una explicación. ¿Cuál fue el hermano que preguntó esto? Y es que estoy tratando de acordarme en cuál video estaría. Tal vez el hermano Harman pueda, bueno, Josué. No sé si el hermano Harman, la compu, el hermano Harman podrá, si se acuerda alguien, después de aquellos 40 días hubo un estudio en el, bueno, para el tiempo de Pesaj, sí, tiene que ser para el tiempo de Pesaj y Matzot de este año, ahí yo hice un estudio de este tema, de este capítulo, en el que expliqué bien a fondo, cosa que no voy a hacer ahorita, a qué año se refería eso, por ejemplo, lo del exilio, o más bien lo del, cuando Asiria, Sennacherib llegaron a Jerusalén, hicieron lo que hicieron, con Israel después, y otro montón de cosas que sucedieron con el pueblo, fueron exiliados y demás, y la cantidad de años que hubo hasta que el Mesías vino, pero como no lo recibieron, por versos que vemos en Levítico, acerca de que si una persona no reconoce su pecado, se le multiplica su castigo. Si se le da la oportunidad y se le da tiempo, pero lo que hace es volverlo a romper, se le multiplica ese castigo. Entonces, eso fue lo que ha sucedido y se puede ver exactamente año por año, desde que Yahushua vino y lo rechazaron, se multiplicó el castigo del pueblo. Curiosamente, o sea, porque Levítico dice que se multiplicaría 7 veces. Y al multiplicarse, curiosamente llegamos al 2030 como el tiempo en el que ya se completaría el castigo que está diciendo aquí Yahweh en este capítulo. Entonces, estoy resumiendo, ¿verdad? Pero como les digo, hay un estudio donde se habla de eso, donde explico eso más a fondo, detalle a detalle,
pero es interesante que en esta profecía de aquí podemos ver que el castigo del pueblo se extendería hasta el fin de los tiempos por el rechazo del Mesías, que se multiplicaría por 7, por lo que dice Levítico acerca del castigo cuando no hay arrepentimiento, y al contar año por año, desde que empezaron los 390 años del pecado de Israel, que llegan hasta que Yahushua vino al mundo y lo rechazaron, entonces se multiplicó por 7, e igual los que vienen a continuación, porque una cosa es los pecados de Israel y la otra cosa los pecados de Yahudá. El último viene por los pocos, los pocos son representados por los Yahudim. Entonces dice, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho. Entonces ahí está representando, como ya dije, primero y último. Y llevarás la maldad de la casa de Yahudá 40 días. En este caso 40 días porque hubo 40 años del pecado de Yahudá por el que tenían que pagar aquí. Pero esos 40 días se conecta con los 40 jubileos que habrían desde la primera venida hasta la segunda venida. Y llevarás la maldad de la casa de Yahudá 40 días. Dice, día por año te lo he dado. Entonces, por cada año de pecado del pueblo, él estaría un día acostado de un costado. Entonces dice, día por año te lo he dado. Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Con tu brazo descubierto, porque Yahushua es el brazo. Y Ezequiel representa al Padre, porque es el Hijo del Hombre. Con eso me refiero a que, como expliqué ahora, el último es el Hijo del Hombre y el último viene en representación del Padre. Recordemos que en Salmos 110, David, hablando de Yahweh y Yahushua, dice el rey, Yahweh dijo a mi soberano, o sea, Yahweh dijo a Yahushua, ponte a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahweh le dice a Yahushua que se siente a la derecha hasta que él mismo se manifieste en la tierra como el último para hacer caer a los enemigos de Yahushua a la tierra como estrado de sus pies, o sea, Lucifer y sus ángeles, como lo vemos en Apocalipsis 12. Entonces, hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro como el último, y con tu brazo descubierto, como el primero, profetizarás contra ella. He puesto sobre ti ataduras y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y era hasta el 11, dice, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, lentejas, mijo y avena, ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Es curioso, bueno, nada más lo menciono como un dato interesante que me pareció a mí. El hecho de que le está diciendo que coma los 390 días, pero no le habla de comida para los 40. Como los 40 días de ayuno en los que estuvo Moshe, en los que estuvo Eliyahu y en los que estuvo Yahushua. Entonces, dice, hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Curiosamente, Yahushua, el 391, es el pan de vida. Pero en este caso, por el pecado del pueblo y el rechazo de Yahushua, comerían pan inmundo, que representa el falso Mesías. O sea, por no aceptar a Mashiach, comerían la doctrina del falso Mesías. Entonces, dice, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Aquí viene algo clave, porque le está hablando Yahweh a Ezequiel, que era un sacerdote. Y sabemos, principalmente por la letra y el error de la carne, cómo en el judaísmo tienen un montón de prohibiciones. Y obviamente habían, según la letra, un montón de cosas con respecto a los sacerdotes. Entonces es muy particular y muy interesante lo que aquí Yahweh le dice a Ezequiel. Comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Me lo preguntaron hasta aquí, de hecho era hasta el 11, ya me adelanté un verso. Pero después Ezequiel le dice que él nunca ha comido nada así, que por favor, ¿cómo le va a hacer eso? Entonces Yahweh le dice, ok, te doy permiso de que lo hagas con boñiga, básicamente, con excremento de vacas. Pero primero le dice esto para que entienda él y el pueblo lo que el pueblo iba a llegar a comer, la forma en que iba a vivir por ese pecado en el que estuvieron. Entonces ahí Yahweh le está diciendo, haga esto para que cuando el pueblo lo vea, usted les pueda decir, esto es lo que viene para el pueblo, esto es lo que viene para ustedes por el pecado.
él estaba haciendo un acto profético, y con ese acto profético se manifestaría lo que Yahweh está diciendo ahí. Entonces, no sé cómo bajar el volumen a este aparato. Entonces, dice: y comerás pan de cebada cocido, ya lo había dicho eso, lo cocerás a vista de ellos en fuego sin tu mano. Entonces, como dije, se le está diciendo, en resumen, o la interpretación más simple, se le está diciendo a Ezequiel: ok, por el pecado de 390 años de Israel, que empezaron el pecado antes, y por Yahudá, que llevan 40 años de pecado, va usted a tener que estar en el lado izquierdo por 390 días acostado, y en el lado derecho por 40 días acostado, sin poder moverse para el otro lado, para que ellos entiendan que van a ser como amarrados, por decirlo así, al ser llevados por las naciones, castigados, exiliados, y van a tener que comer poco, de vez en cuando, con poca agua, de vez en cuando, e incluso, o sea, y es que obviamente, como dice aquí, cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. La comida que iban a ellos tener y la forma en que iban a comer iba a ser así como la acaba de describir el libro de Ezequiel, mostrándoles el dolor, el sufrimiento, el asco por todo lo que iban a pasar. Y el punto espiritual, además de lo que ya mencioné, que representa que rechazarían a Mashiach y por ende se multiplicaría por 7 esos 390 y esos 40, y eso nos lleva hasta el 2030, curiosamente. El hecho de que representa al primero y al último, 390 de un lado, como los 391 que di a Yahushua al primero, y los 40 como los 40 jubileos que habrían entre la primera y la segunda venida, como dije, los 40 días de ayuno, los 40 años en el desierto. Y por ende, al rechazar a Yahushua, que es el pan de vida, aceptarían al falso Mesías, que es un pan de excremento humano. Pero eso es lo que la gente pide, eso es lo que la gente quiere, tristemente, y no se dan cuenta.